Hola, en este video vamos a comparar dos enfoques sobre el derecho romano. El de Guzmán Brito, que habla sobre un derecho y un sistema autónomo, y el de Monateri, que destaca sus influencias de diferentes culturas, y vamos a explorar sus diferencias y cómo cada uno contribuye a entender el derecho romano hoy en día. En este video vamos a profundizar en los debates contemporáneos sobre el derecho romano, contrastando las perspectivas de Alejandro Guzmán Brito en su obra Derecho Privado Romano y la de Monateri en su ensayo Gallo el Negro. Además, exploraremos cómo estas discusiones se relacionan con la conferencia del peligro de una sola historia, y también vamos a hablar sobre las reflexiones de Mauro Capelletti en el ámbito del derecho comparado. Bueno, vamos a hablar del primer argumento: orígenes y pureza del derecho romano. Alejandro Guzmán Brito ve el derecho romano como un sistema jurídico independiente que ha influido en muchas de las leyes del Occidente. En su libro, él estudia cómo el derecho romano se desarrolló a lo largo del tiempo, desde la ley de las 12 tablas hasta la época clásica, destacando su evolución y coherencia interna. Por otro lado, Monateri cuestiona esta visión y señala que el derecho romano no es solo Roma, sino que tiene influencias de varias civilizaciones, como las africanas, las semíticas, y pues él dice que el derecho romano es una mezcla de diferentes culturas, lo que desafía la idea de que es una tradición puramente romana. Bueno, vamos a continuar con el argumento 2: interpretación y aplicación del derecho romano. Guzmán Brito se enfoca en la interpretación tradicional del derecho romano, destacando la importancia de entender su contexto histórico para aplicarlo correctamente hoy en día. Su enfoque se basa en leer el derecho romano de manera organizada y coherente, tomando en cuenta como una evolución con el tiempo. Monateri, a diferencia, cree que debemos ver el derecho romano como algo híbrido, algo muy multicultural. Él dice que al reconocer las influencias de diferentes culturas, su formación podemos aplicarlo de manera más inclusiva y adecuada a las sociedades actuales. Esta idea implica ver el derecho romano de una manera más compleja y también diversa. Ahora vamos con el argumento número 3. La visión de Brito podría pensar que el derecho romano es el único modelo válido, ya que lo representa como un estándar universal. Esto podría hacer que se pase por alto otras tradiciones legales fuera de Occidente. Por otro lado, Monateri destaca las diferentes influencias que formaron el derecho romano, lo que permite una comparación un poco más justa, por decirlo así, entre distintos sistemas jurídicos. Su enfoque fomenta el reconocimiento y respeto por las tradiciones jurídicas, promoviendo una visión más inclusiva y diversa del derecho. Bueno, ya vamos a hablar de similitudes y diferencias entre los dos autores y los textos. Bueno, hablando de diferencias, el propósito de estudio es totalmente diferente, ya que Brito, su objetivo siempre es como ofrecer una comprensión exhaustiva del derecho privado romano, enfocándose en su estructura interna y su evolución histórica. Y Monateri, en cambio, busca desafiar la visión tradicional del derecho romano, resaltando su carácter multicultural y cuestionando su supremacía en la tradición jurídica occidental. También en la estructura de la obra. Brito tiene una obra un poco más organizada, una introducción histórica seguida de 6 partes que abordan aspectos claves como acciones, personas, derechos reales, liberalidades, sucesión y obligaciones. Monateri, su análisis se centra en la figura de Gallo, utilizando su obra como un punto de partida para explorar las influencias multiculturales en la formación del derecho romano. También en el enfoque metodológico se encuentra la diferencia de que Brito utiliza un enfoque descriptivo, analítico, centrado en una exposición detallada de las instituciones del derecho privado romano, a diferencia de Monateri, que él adopta también un enfoque crítico y deconstructivo, cuestionando las narrativas tradicionales y proponiendo una interpretación del derecho romano desde una perspectiva cultural. Vamos a hablar ya de las similitudes. El reconocimiento de la influencia griega en el derecho romano. Brito reconoce que algunas distinciones en el derecho romano, como la diferencia entre el derecho común y el derecho propio, tienen raíces griegas, especialmente en pensadores como Aristóteles. Monateri también simpatiza con esta idea. Él destaca que la influencia de la filosofía griega en el derecho romano es importante, señalando cómo los conceptos griegos fueron adaptados por los juristas romanos. También en el análisis crítico.
ya que Brito realiza un estudio detallado de fuentes claves como la Ley de las 12 Tablas y el Corpus Juris Civilis, evaluando su impacto en la evolución del derecho romano. Monateri examina las mismas fuentes, pero con un enfoque crítico, cuestionando las narrativas tradicionales y proponiendo una interpretación que considere las influencias multiculturales. También en el énfasis de la evolución histórica del derecho, ya que Brito analiza la historia del derecho romano en diferentes etapas, explicando cómo cada periodo contribuyó al desarrollo de sus instituciones jurídicas. Monateri, en cambio, aborda también la evolución del derecho romano, pero con énfasis en cómo las interacciones culturales y las influencias externas influyeron en su desarrollo a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a hablar de las conexiones que se obtienen sobre todo este análisis de los dos libros y sobre la conferencia El peligro de una sola historia. También vamos a comparar con el autor Capelletti. Bueno, en la conferencia El peligro de una sola historia advierte sobre los problemas de ver las cosas desde una sola perspectiva. Monateri, al descartar las influencias de diferentes culturas en el derecho romano, cuestiona la idea de que solo es una tradición occidental, lo que coincide con la idea de Adiech, de que debemos ver muchas historias para tener una comprensión más completa. Por otro lado, Mauro Capelletti, en el derecho comparado, propone considerar la diversidad de sistemas legales para entenderlos mejor. La visión de Monateri sobre el derecho romano como una mezcla de culturas apoya un enfoque más inclusivo y abierto a diferentes tradiciones, lo que resalta la importancia de valorar la diversidad en el estudio del derecho. Bueno, ya vamos a concluir el video. Los debates sobre el derecho romano reflejan una profunda tensión entre dos visiones contrapuestas. Por un lado, tenemos la perspectiva tradicional defendida por autores como Guzmán Brito, que presentan el derecho romano como una construcción autónoma, con una evolución interna coherente, que ha influido significativamente en los sistemas jurídicos. Esta visión sostiene que el derecho romano es una tradición pura y fundamental que debe ser comprendida dentro de su propio contexto histórico y su estructura interna, sin considerar demasiado las influencias externas. Por otro lado, la perspectiva de Monateri pone en evidencia el carácter multicultural del derecho romano, cuestionando la idea de que es una tradición cerrada y exclusivamente romana. Según esta visión, el derecho romano no solo es el resultado de un desarrollo interno, sino que también refleja las interacciones y aportes de diversas culturas y civilizaciones, especialmente las mediterráneas y las semíticas. Esta interpretación destaca cómo el derecho romano fue una amalgama de influencias externas, que lejos de debilitar su influencia, enriquecieron y diversificaron sus principios y prácticas. Estas discusiones no solo enriquecen nuestra comprensión del derecho romano, sino que también nos invitan a reevaluar nuestras percepciones sobre la historia. Nos desafían a pensar en el derecho como una tradición aislada o puramente occidental, sino que nos ponen como en un campo de estudio y práctica que ha sido moldeado por múltiples influencias que son culturales y las sociales. Además, sugieren la importancia de adoptar enfoques un poco más inclusivos y flexibles en el estudio, para que así se reconozcan y valoren la diversidad de tradiciones jurídicas. También las distintas formas de conocimiento legal al integrar estas perspectivas en nuestra comprensión del derecho. Podemos avanzar hacia un enfoque más equitativo y global, donde no se favorezca una sola narrativa o una tradición esté por encima de otra, sino que este tipo de reflexión es crucial para fomentar una práctica jurídica que sea un poco más justa, inclusiva y capaz de adaptarse a las complejidades de un mundo que es cada vez más diverso. Muchas gracias por su atención.